Buenas noches con todos. Quiero agradecer al doctor Jorge Rodríguez por la invitación que me ha hecho a hablar con ustedes acerca de un tema de actualidad desde el punto de vista del conocimiento de lo que es la diabetes y su repercusión a nivel cardiovascular. Para eso nosotros tenemos preparada una presentación que espero que a ustedes les guste y les interese, porque trata de resolver el problema que tenemos nosotros cuando diagnosticamos diabetes a una persona, y muchas veces la orientación que le damos al paciente diabético no es la oportuna. Bueno, yo soy médico cardiólogo, estudié en la Universidad de Guayaquil, tengo un masterado en investigación clínica y epidemiológica de la Universidad de Guayaquil, y también un diplomado superior en investigación clínica y estadística de la Universidad de Anáhuac de México. Entrando al tema, y el tema es diabetes y corazón, vamos a tratar de enfocar desde el punto de vista del impacto de cuando yo le diagnostico a un paciente diabetes y qué impacto tiene en el corazón, y no solamente en el corazón, sino en otras circunstancias que el diabético se ve sometido a riesgo. Primero conceptuemos y veamos qué es la diabetes, y como ustedes pueden observar, la diabetes es un aumento del nivel de azúcar en la sangre. Ser diabético lo tienen casi de 6 a 10 personas por cada 100 personas que tengan una evaluación. Estas 6 o 10 personas van a tener diabetes. ¿Cómo diagnostico la diabetes? Cuando usted se hace un examen de orina y tiene una glucosa en ayunas por encima de 126 o igual a 126, en 2 momentos diferentes, este paciente tiene el diagnóstico de diabetes. También podemos hacer el diagnóstico de diabetes haciendo una prueba de tolerancia a la glucosa, pero para esta intervención, para este diálogo, nos vamos a quedar para que ustedes comprendan que ser diabético es un nivel de glucosa por encima de 126, nos sale en un examen primario. Debemos de repetir el examen en las próximas semanas para establecer si sigue y persiste más de 126, el paciente tiene diabetes. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene prediabetes? Cuando el margen de glucosa en ayuna está en más de 100 y menos de 126, es decir, 125. Si ese paciente persiste con niveles de este intervalo, nosotros hablamos de prediabetes. Y cuando tenemos una glucosa normal en ayunas, cuando nuestros niveles de glucosa son menores de 100 miligramos por decilitro. Ahora, el otro concepto que quiero que quede para una mejor interpretación de lo que es la diabetes es qué es la insulina. Ustedes muchas veces han hablado, hay que ponerte insulina, pero algunos no lo quieren poner, la insulina. Sin embargo, vamos a conceptuar qué es la insulina. Bueno, la insulina es una hormona. Quien la produce es el páncreas. ¿Y cuál es la función de la insulina? Esa ingesta de glucosa que normalmente nosotros hacemos en nuestro diario vivir alimentándonos, aquí tenemos la imagen que puede hacer un cubito de azúcar que la representa la alimentación o la glucosa, y aquí vamos a observar que es producida en el páncreas la insulina. Esta insulina es la llave necesaria para que la glucosa que usted ingiere se pueda introducir en las células de su cuerpo, tratando de esta forma de hacer lo que tiene que hacer la glucosa en nuestro cuerpo, darle energía al cuerpo. De tal manera de que este gráfico, donde se visualiza la glucosa que ingerimos y la participación de la insulina, es la llave que nos abre las puertas para que la glucosa entre en la célula. Cuando nosotros observamos esos dos conceptos, glucosa en sangre e insulina, nosotros vamos a darnos cuenta que la glucosa de los alimentos llega a la sangre, como hemos dicho, después de haber sido digerida o absorbida. Y la insulina lo que hace es permitir la entrada de la glucosa a la célula para que sea utilizada como fuente de energía. Aquí tenemos el paso 1, tenemos la glucosa en sangre,
la participación de la llave de insulina. Posteriormente, la llave de insulina abre a la célula para que ésta, a su vez, permita la entrada del azúcar, de tal manera de que este es el proceso normal que se corre en un paciente. El otro concepto que tenemos que tener claro es que hay varios tipos de diabetes, pero vamos a hablar de los dos tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1, que es esta, la juvenil, que estoy representándola en una niña. Esta niña, diabética tipo 1, las células del páncreas están destruidas y no producen insulina. Si esta persona que tiene diabetes juvenil no produce insulina, ya no va a haber la llave para introducir la glucosa dentro de la célula, de tal manera de que se va a acumular la glucosa en el torrente sanguíneo y vamos a tener niveles altos. ¿Cuándo se presenta? Se presenta antes de los 30 años. Diabetes representa, la diabetes tipo 1, un 5% de los pacientes con diabetes. Aquí no se produce suficiente insulina, no hay producción de insulina. Y los síntomas que tienen estos individuos que tienen diabetes es orinar mucho, tener mucha sed, tener mucha hambre. El otro concepto es la diabetes tipo 2 o la diabetes del adulto. Miren cómo aquí está representado el paciente con diabetes tipo 2 en un paciente de mediana edad que tiene una barriga pronunciada, es decir, una obesidad abdominal, que en el examen de glucosa observamos que tiene niveles de glucosa por encima de 126 en 2 oportunidades, que la glucosa que se produce, vemos en verde aquí, sin embargo la insulina en el paciente con diabetes tipo 2 es torpe, así podríamos decir, que la insulina es torpe porque en este caso no se permite la entrada o, dicho de otra manera, la insulina ya no es la llave que abre la célula, de tal manera que en el paciente con diabetes tipo 2 la glucosa se acumula por esta situación. Fíjense que se presenta más de los 40 años por lo general, sin embargo estamos viendo pacientes jóvenes, menos de 40 años, con diabetes tipo 2. El 95% de los diabéticos son de tipo 2. Hay insulina, pero en los diabéticos tipo 2 es no funcionante, no adecuadamente funciona, relacionada con el exceso de peso. Muchas veces estas personas tienen un exceso de peso y un sedentarismo que obliga a que el paciente no elimine energía y se acumule y se produce una hiperglicemia. Ahora, hablando de tratamiento, tenemos que el ejercicio es básico en el paciente con diabetes. Por eso es que nosotros tenemos que recetar una actividad en el paciente. La dieta es fundamental, rica en productos que no tengan azúcares, especialmente azúcares refinados, y el otro es el tratamiento que su médico le da desde el punto de vista farmacológico. Pero estos 3 pilares son el pilares del tratamiento para el paciente diabético y de algunas enfermedades como la hipertensión también y la dislipidemia. Hacer ejercicios, hacer una dieta adecuada y tomar fármacos recetados por los médicos que manejan estos pacientes. Dentro del punto de vista del ejercicio, este favorece la disminución de la glucosa, ayuda a perder peso, que es fundamental, y mejora que la llave de la insulina sea más competente, de tal manera que nos permita abrir ese candado que representa las células que van a ser las que van a recibir la insulina en su interior para producir energía. El tratamiento de la diabetes a través de la dieta es limitar los alimentos con alto contenido de azúcar, comer porciones pequeñas a lo largo del día, prestar atención a cuánto y cuánta cantidad de carbohidratos se consume, consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales, comer menos grasas, limitar el consumo de alcohol, usar menos sal, de tal manera de que deben evitarse las grasas, los dulces, como vemos en la diapositiva. Hay que comer grasa, pero de forma ocasional, las carnes que no tengan mucho contenido graso, las grasas o las carnes magras, el pescado, el huevo,
El vino con moderación podrían ser elementos de consumo. La leche, yogur, el queso también son elementos que podemos nosotros darlo en la dieta de un paciente. Las frutas, miren, las frutas y las hortalizas son importantes, y los cereales y las patatas, por ejemplo, es un alimento que podríamos considerarlo también como, de acuerdo a la porción, como elementos dentro de un tratamiento, dentro de una dieta en el paciente con diabetes. Y fíjense cómo en la diapositiva vemos también que la actividad diaria y física es fundamental, además de la dieta, y también la ingesta de una cantidad importante de líquidos, en este caso agua. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que los pacientes con diabetes tienen? Y aquí tenemos una frase que dice que la glucosa en sangre elevada daña progresivamente los vasos sanguíneos y los nervios. Usualmente esto es el concepto que deben ustedes tener en cuenta como complicaciones de la diabetes. Pero no solamente va más allá de las complicaciones, los vasos y los nervios, como nosotros vamos a ver posteriormente. Ahora, la pregunta, ¿quiénes son los pacientes diabéticos? Para el cardiólogo y para que ustedes también entiendan, para los médicos, el paciente diabético es este. El 80% de los pacientes con diabetes van a morir por enfermedad cardiovascular. Es decir, el 80% de los diabéticos diagnosticados van a tener una complicación cardiovascular que le va a producir la muerte. No se van a morir de otra cosa que no sea del orden de enfermedad cardiovascular. Fíjense, el 75% de esas muertes cardiovasculares van a ser por un infarto, por muerte por enfermedad de las coronarias. Y ustedes saben, como vemos en la gráfica, aquí tenemos muertes coronarias. El 25% de esos pacientes también van a tener una muerte por enfermedad cerebrovascular. Normalmente lo que llamamos el derrame cerebral que se produce son causas de mortalidad. Entonces, en esta diapositiva tenemos la figura que debe de representar para ustedes no temores, sino que deben de estar conscientes de que el paciente con diabetes es un paciente que muere básicamente de enfermedad cardiocerebrovascular. ¿Cuáles son las causas de la muerte en los diabéticos? Las causas de la muerte de los diabéticos han cambiado en los últimos 30 años. Fíjense que ya ha disminuido las alteraciones metabólicas. Ya no vemos con frecuencia como antes los llamados comas hiperglicémicos, es decir, entró en coma diabético, que decimos. No hay muchas muertes por enfermedades de tipo infecciosas dentro de los pacientes con diabetes. Pero miren cómo la muerte de origen cardiovascular en los 30 últimos años se ha incrementado. Siempre el 50% antes de 30 años atrás se morían del corazón, y ahora la situación ha aumentado y el 70% de los pacientes mueren del corazón. Ahora, ¿cómo reconozco un paciente diabético? ¿Cómo lo vemos el paciente diabético? Nosotros lo podemos ver y miren las fotografías que vemos. Esta persona con un perímetro abdominal aumentado, la presencia de esta lesión dérmica que podríamos decir, o coloración dérmica que se llama acantosis nígrica. Y además, miren, a nivel de los nudillos de los dedos, esta coloración negruzca. Esto le llamamos acantosis nígrica, y sobre todo, tener un perímetro abdominal, como vemos en la gráfica. Así debemos reconocer el paciente con riesgo de diabetes o que tengan diabetes. Ahora, la diabetes, ¿qué nos afecta? La diabetes nos afecta la bomba. ¿Y qué es la bomba para ustedes? El corazón. Ustedes saben que la bomba es el corazón. Nos afectan las tuberías. ¿Quiénes son las tuberías que nosotros tenemos? Las tuberías son ¿qué? Los vasos sanguíneos. Y por último, nos daña el filtro. ¿Y cuál es el filtro que nosotros reconocemos siempre? El filtro uno de los filtros es el riñón. De tal manera de que si yo tengo una afectación de la bomba, me va a dar un infarto agudo del miocardio. Si yo tengo una afectación de las tuberías,
también me va a dar un infarto agudo del miocardio o me va a dar un derrame cerebral. Y aquí, en primera instancia, la bomba me puede desarrollar lo que se llama la insuficiencia cardíaca. Mire, este paciente se está ahogando, no puede acostarse porque el paciente tiene dificultad para respirar, porque está afectada la bomba. En el caso de las tuberías tenemos un paciente con una imagen que representa un dolor a tórax, y aquí tenemos una persona que ha tenido un evento cerebrovascular o un derrame que se manifiesta por una parálisis facial que el paciente tiene. Y por último, cuando nos afecta la diabetes de los filtros, vamos a iniciar el proceso de insuficiencia renal, que es muy frecuente observar en los pacientes diabéticos. Y esta es una diapositiva que quiero que ustedes la entiendan, pero que no se preocupen, solamente piensen en hacer una mejor evaluación de los pacientes con diabetes. Es decir, si mis padres son diabéticos, si yo soy diabético, tengo que ver esta gráfica porque miren, la esperanza de vida de los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular es 12 años menos que la esperanza de vida de personas sin diabetes. Aquí tenemos una persona sin diabetes, tiene 60 años y este es su recorrido por la vida hasta la muerte. Cuando yo le diagnostico a ustedes diabetes, ese recorrido debe de restársele 6 años menos. El paciente que se diagnostica de diabetes tiene 6 años menos de la expectativa de vida del paciente de la misma edad, pero que no tenga diabetes. Si sumamos que el paciente tiene diabetes y además tiene enfermedad cardiovascular, réstele 12 años a esa expectativa de vida. Y miren, en el último renglón, si nosotros tenemos diabetes y tenemos además enfermedad renal, debemos restar a esa persona 18 años de expectativa menos de vida de ese paciente. De tal manera de que la diabetes hace que el paciente tenga una esperanza de vida disminuida. Y aquí tenemos el diabetes, pero como una enfermedad progresiva. Es un poquito compleja la imagen para ustedes, pero yo quiero hacerla muy fácil. ¿Qué progresa? ¿Qué entienden por progresivo? Que se va aumentando la posibilidad de daño a medida que avanza la enfermedad. Y quiero que observen este concepto que habíamos hablado como diagnóstico, prediabetes. Y habíamos dicho que la insuficiencia cardíaca es una complicación de los diabetes. ¿Y qué significa, para que me entiendan, insuficiencia cardíaca? El paciente que tiene disnea. Disnea, que es dificultad para respirar. El paciente que se cansa muchas veces al subir una escalera. El paciente que no puede dormir horizontalmente, sino con almohadas. Eso tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, que se le hinchan las piernas. Y las complicaciones microvasculares de los pacientes diabetes es la pérdida de la visión, la retinopatía diabética y también la nefropatía diabética. Y cuando hablamos de complicaciones macrovasculares, la vimos al inicio, que eran la presencia de infartos del miocardio y la presencia de enfermedad cerebrovascular o derrame cerebral. Pero yo quiero que entiendan esta diapositiva al ser progresiva. La diabetes no comienza su riesgo. Esto que está en vertical entrepunteado es el día que yo les digo a ustedes, ustedes son diabéticos. Pero miren que 5 años antes, hasta 10 antes del diagnóstico de diabetes, el paciente tiene los mismos riesgos y está en situación de prediabetes de desarrollar insuficiencia cardíaca, de tener retinopatía y de tener infartos del miocardio. De tal manera de que el paciente con prediabetes tiene el mismo riesgo que el paciente con diabetes. Lo característico del paciente diabético es que casi el 60% de los diabéticos en nuestro medio tienen sobrepeso y tienen obesidad. Y más del 80% de los diabéticos en este periodo van a tener acompañado la hipertensión arterial. Muchos de ustedes son hipertensos y muchos de ustedes son diabéticos. De tal manera de que la hipertensión comienza muchos años antes de que los pacientes se desarrolle su diabetes. Y el otro elemento que debemos de tener cuidado es que los pacientes con diabetes, una vez diagnosticados, más del 60% de ellos van a tener alguna alteración del colesterol, de los triglicéridos, del colesterol bueno,
del colesterol malo. Ahora, esta gráfica es muy demostrativa de lo que he querido decirles a ustedes ya para ir terminando. ¿Cuál es el viaje de la vida del paciente con diabetes? El viaje de la vida del paciente con diabetes es este. Miren cómo una persona normalmente hace endurecimiento de las arterias por el envejecimiento normal. A eso le llamamos arteriosclerosis. Tiene un dolor de pecho, se infarta el paciente, entra en insuficiencia cardíaca y muere. Pero miren el paciente con diabetes, lo que habíamos hablado, la expectativa de vida del paciente. El paciente es diabético solamente. No se infartó, no tuvo dolor, no tuvo falla cardíaca, pero miren el extremo. Este se muere más pronto que este, que lo vemos bastante enfermo. De tal manera que el viaje de la vida del paciente con diabetes, cuando no es controlada la diabetes oportunamente, cuando no se le da la importancia de pensar que el diabético es un paciente con enfermedad cardiovascular, vamos a tener esta expectativa de vida del paciente. Por último, ¿cuál es el manejo que deben ustedes exigir a sus médicos para establecer un mejor control? Ya olvidémonos de que el paciente se debe de controlar la presión con el cardiólogo, que debe de ver un clínico o un endocrinólogo los lípidos, o sea, el colesterol, y que un diabetólogo vea la diabetes como factores de riesgo independientes. Ustedes tienen que exigir que no se me vea, no, si tiene problemas de glucosa, vaya a su médico, el diabetólogo. Yo me encargo de la presión, o viceversa. Yo me encargo de la diabetes y allá que se encargue el doctor Duarte de la presión. Esto no debe ser así. El manejo actual del paciente con diabetes es multifactorial. Debemos de atacar la diabetes, debemos de atacar los lípidos, debemos de controlar bien la presión, debemos de ver que a mayor edad tenemos más posibilidad de enfermarnos y tener diabetes, que tiene mucha relación con el sexo. Las mujeres diabéticas son más propensas a tener enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca, y prohibir rotundamente que los pacientes con diabetes tengan el hábito del tabaquismo. De tal manera de que el mensaje final que yo les dejo a ustedes, que la mejor inversión de futuro que pueden hacer los pacientes con diabetes es conseguir y sobre todo mantener una glucosa lo más próxima posible a la normalidad, y que esto se dé cada día que le toca por vivir. Muchas gracias por su atención y espero haber llenado las expectativas de ustedes sobre lo que es diabetes y corazón.